¿Y si tu alma ya conocía tu dolor antes de que nacieras? ¿Y si cada herida, cada pérdida, cada lágrima que has derramado ya estaba escrita en un plan mucho más grande y misterioso? ¿Alguna vez te has preguntado por qué naciste donde naciste, con las luchas que enfrentas y no con otras? Porque fuiste tú y no otro quien tuvo que vivir esa historia. Y si te dijera que tu alma, antes de llegar a este mundo, ya había atravesado un proceso divino, secreto, poderoso, que muy pocos conocen, y que ese proceso es la razón exacta de tus batallas, tus dones y tu llamado espiritual. Hay un misterio que la mayoría ignora, pero que está escondido a plena vista en la palabra de Dios. Un proceso que ocurre antes de nuestro nacimiento, un viaje espiritual donde el alma es preparada, escogida y asignada a un cuerpo, una vida, una misión, un diseño celestial que determina tu identidad y propósito. No es casualidad que estés aquí, no es coincidencia tu dolor ni tu pasión. En los próximos minutos voy a mostrarte verdades ocultas sobre el alma antes del nacimiento y cómo eso afecta radicalmente tu presente. Vamos a explorar juntos señales bíblicas que apuntan a la preexistencia del alma, al plan divino que te rodea, y cómo esta verdad puede transformar tu relación con Dios y contigo mismo. Hay promesas en la Biblia que, cuando las entiendes desde esta perspectiva, desbloquean un nuevo nivel de fe, de aceptación, de propósito, porque cuando comprendes lo que tu alma vivió antes de tu nacimiento, puedes empezar a entender el porqué de tu dolor y el para qué de tu vida. Pero necesitas quedarte hasta el final, porque en la penúltima enseñanza de este video te revelaré una clave espiritual que podría estar atada a la mayor bendición que aún no ha llegado a tu vida. Antes de empezar, quiero invitarte a comentar ahora mismo la frase paz en Cristo. Esta frase no solo demuestra tu compromiso con tu fe, sino que es un acto profético, un acto de apertura espiritual. Escribe paz en Cristo como un sello de bienvenida al Espíritu Santo en este estudio. Y no olvides darle me gusta al video, porque cuando lo haces, estás ayudando a que esta enseñanza llegue a más almas sedientas, personas que quizás no tienen una iglesia cerca, que se sienten solas y necesitan esta palabra de vida. Al hacerlo, te conviertes en un canal de bendición. Gracias por ser parte de esta comunidad espiritual. Este canal es iglesia para muchos y tu participación mantiene encendida esta llama. Suscribirte no es solo seguir un canal, es afirmar que estás listo para ser guiado en este viaje celestial. Ahora sí, prepara tu corazón. Vamos a comenzar un viaje por las Escrituras, las revelaciones y los secretos que Dios dejó para que descubras que tu alma ya fue elegida antes del mundo y que nada en tu vida está fuera del propósito divino. ¿Estás listo? Empecemos. La elección de Jeremías antes de nacer, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Este versículo no solo abre un misterio profundo, sino que también revela una verdad que cambia vidas. Dios conoce el alma antes del cuerpo. Jeremías no fue simplemente llamado mientras vivía, fue elegido antes de existir, en la carne. Y si eso fue cierto para él, ¿por qué no lo sería para ti? ¿Quién eras tú en el corazón de Dios antes de tener nombre? ¿Qué conversación ocurrió entre tu alma y el Creador antes de que comenzara tu vida terrenal? Imagina por un momento el cielo, un lugar de absoluta paz, donde Dios, en su trono, observa millones de almas esperando su momento. No todas al mismo tiempo, no todas para el mismo propósito. Algunas deben esperar generaciones enteras, otras son enviadas a circunstancias difíciles para cumplir misiones sagradas. Jeremías fue apartado, no cuando era un joven predicador, ni cuando enfrentaba persecución, sino antes de respirar. Eso quiere decir que hay una dimensión en la que el alma ya vive, ya es conocida, ya es amada, ya es enviada.
El alma no es una casualidad atrapada en un cuerpo, sino una misión divina encarnada. Y ahora vuelve la pregunta, ¿qué misión te fue asignada a ti? Muchas personas se sienten perdidas porque aún no han entendido que sus heridas, su carácter, incluso sus luchas, tienen raíces espirituales. No todo lo que vives fue formado en la tierra. Hay dolores que nacen de propósitos y propósitos que se revelan a través del dolor. Dios le dice a Jeremías, te santifiqué, es decir, te separé, te hice santo, diferente, antes de que los demás te vieran. Esto implica que tú también fuiste preparado antes de ser enviado. Si te has sentido diferente, rechazado, incomprendido, puede que sea porque, como Jeremías, no fuiste hecho para encajar, sino para impactar. Pero atención, el alma, antes de entrar al cuerpo, no solo es conocida, también acepta. En esa dimensión misteriosa, el alma responde con un sí al llamado de Dios, aunque al llegar aquí lo olvide. La vida espiritual es entonces un proceso de recordar lo que el alma ya sabía. Tal vez estás en medio de un valle, de una lucha personal, y no entiendes por qué. Pero hoy, este versículo te está hablando. Tu alma fue elegida, tu misión fue escrita, tu historia no es un accidente. Como Jeremías, fuiste visto, conocido y apartado para algo que solo tú puedes hacer. Y si en este momento estás sintiendo algo en tu corazón, una extraña mezcla de paz y urgencia, es porque el Espíritu Santo está susurrándote. Recuerda quién eres. Recuerda por qué viniste. Este es solo el comienzo. Aún hay mucho que revelar. La conversación divina con Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job 38:4. En uno de los momentos más impactantes del libro de Job, Dios le responde con preguntas que parecen enigmáticas, pero que en realidad encierran revelaciones profundas sobre la naturaleza del alma. Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú? Esta pregunta no busca información, sino provocar recuerdo, porque si Job no hubiese estado en ninguna parte, ¿por qué Dios le preguntaría dónde estaba cuando se fundó la tierra? Este versículo abre la posibilidad de que el alma existía antes de la formación del cuerpo y que de alguna manera fue testigo de la creación o estaba presente en el corazón de Dios cuando todo comenzó. Ahora piensa, ¿es posible que tú también hayas estado presente en ese misterio, en ese momento de diseño celestial? ¿Podría ser que tu alma fue testigo del poder de Dios antes de ser enviada a la tierra? La forma en que Dios habla en este capítulo de Job no es con reproche, sino con majestad, como si le estuviera diciendo, Job, tu alma sabe más de lo que tu mente recuerda, porque tú no eres solo carne, tú eres espíritu eterno. Muchos creen que su vida comenzó el día de su nacimiento, pero la Biblia parece indicarnos que nuestra historia empezó antes de que la tierra tuviera forma. Y si tu alma ya fue parte de esa conversación divina, si ya escuchaste el trueno de su voz antes de tener oídos físicos, entonces dentro de ti hay un eco del cielo, un eco que te llama a despertar. Dios no quiere que Job tenga una respuesta lógica, quiere que recuerde que es parte de algo mucho más grande, y esa también es tu verdad. Tu vida no comenzó aquí, comenzó allá arriba, y tu propósito no se limita a esta tierra, se conecta con una eternidad que te espera. Muchas personas se sienten desconectadas, vacías, perdidas, pero tal vez lo que realmente están sintiendo es nostalgia del cielo, el alma recordando, el espíritu buscando esa comunión original con su Creador. Job, en su dolor, pensaba que había sido abandonado, pero Dios le revela que su vida no era un accidente, que su alma había sido parte del diseño. Y lo mismo ocurre contigo. Tu alma fue diseñada para resistir el fuego, para atravesar tormentas, porque ya había visto la luz antes de nacer. Y si tus lágrimas de hoy son parte del viaje que tu alma aceptó vivir para manifestar la gloria de Dios, y si tus batallas son oportunidades para que recuerdes que tú no eres de este mundo, sino que fuiste enviado a Él,
El alma no llega vacía, llega con memoria, con misión, con propósito, aunque los olvidemos. Pero en cada oración, en cada revelación, en cada palabra de Dios, esa memoria comienza a despertar. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo ahora. Prepárate, lo que viene te llevará aún más profundo. El espíritu que vuelve a Dios y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Este pasaje contiene una verdad poderosa, muchas veces ignorada. El cuerpo es temporal, pero el espíritu es eterno. Aquí, Salomón, en su profunda sabiduría, nos revela algo sublime. Al morir, el cuerpo regresa a la tierra, de donde fue formado, pero el espíritu vuelve a Dios. Y si el espíritu vuelve a Dios, es porque ya vino de Él. ¿Te das cuenta del misterio que encierra esta frase? Implica que el espíritu ya existía en Dios antes de nacer, y que nuestro paso por la tierra es apenas una misión temporal en una travesía mucho más extensa y gloriosa. Tu alma no es producto de la casualidad genética. Tu espíritu no fue inventado por las circunstancias de tu nacimiento. Tú fuiste soplado por Dios, enviado con propósito, y un día, cuando todo en la tierra se consuma, volverás a Él. Pero esto nos lleva a una pregunta vital. ¿Qué hace tu espíritu aquí? ¿Por qué fue enviado? El mundo enseña que somos cuerpo con alma, pero la palabra de Dios enseña lo contrario. Somos alma con cuerpo, y esa diferencia cambia todo, porque si lo más importante no es lo que se ve, sino lo que no se ve, entonces tu verdadera identidad está en el espíritu que Dios puso en ti. Muchos sienten un vacío inexplicable. No importa cuánto éxito o comodidad tengan, hay algo que siempre falta. ¿Sabes qué es? El recuerdo de su origen, el anhelo de volver a Dios. Ese anhelo no es tristeza, es el alma reconociendo que fue hecha para más. Es el espíritu diciendo, yo no pertenezco aquí del todo. Yo vengo de otro lugar y solo allí estaré completo. Pero si el espíritu vuelve a Dios, entonces tu paso por la tierra debe cumplir una razón sagrada. Y esa razón no puede ser sobrevivir. No puede ser solo trabajar, comer y esperar la muerte. Tu vida tiene un sentido eterno, y lo que hagas aquí define el eco de tu alma allá. Dios no desperdicia aliento. Si sopló vida en ti, es porque tienes algo eterno que entregar a este mundo. Y aunque la tierra reclame tu cuerpo, Dios siempre reclamará tu espíritu. Ese espíritu que ahora está dentro de ti fue elegido, preparado, dotado y enviado. Y, aunque las circunstancias de tu vida hayan intentado apagar tu luz, tu esencia sigue conectada a Él. Por eso sientes en lo profundo de tu ser que hay algo más, porque tu espíritu lo sabe. Ya lo vivió antes, ya lo escuchó antes, ya lo aceptó antes, y este video es una señal, una de esas que tu alma reconoce como un llamado divino, un recordatorio de casa. Ahora que sabes que tu espíritu no empezó aquí y que no termina aquí, ¿cómo estás usando este tiempo que Dios te ha prestado en la tierra? Esa es la pregunta que responderemos en el próximo tópico, el alma, que escoge su camino. El libre albedrío en Deuteronomio, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Este versículo no solo nos habla de decisiones en la vida, sino de un principio celestial que define el alma humana. El alma tiene la capacidad de escoger. Antes de nacer, el alma ya ha sido diseñada con libre albedrío, con la capacidad de decir sí o no al llamado de Dios. En este pasaje, Moisés está hablando al pueblo de Israel, pero también nos está revelando una constante espiritual. El cielo observa nuestras elecciones, y si hay elección, es porque hay conocimiento previo. Y si hay conocimiento previo, es porque el alma no es ignorante cuando es enviada, sino que viene con la semilla del bien y del mal, del propósito y del desvío, de la bendición o de la maldición. Y si tu alma, antes de habitar tu cuerpo, aceptó el desafío de venir a esta tierra sabiendo los peligros, las tentaciones, el sufrimiento, pero también
también con la esperanza gloriosa de cumplir un propósito divino. Dios no obliga, Él presenta caminos. Por eso le dice a su pueblo: te doy la vida y la muerte, escoge la vida. Porque en el diseño espiritual del alma existe la libertad, una libertad que incluso antecede a la carne. Quizás por eso algunas personas tienen una sensibilidad espiritual desde muy jóvenes, porque su alma vino despierta, recordando, sintiendo. Otras, en cambio, viven dormidas, distraídas, pero eso no significa que no hayan hecho un pacto con Dios en el principio. Significa que el alma necesita ser despertada. Cada elección que haces en la tierra es un eco de una decisión más antigua. Y este versículo nos muestra que el alma fue creada para decidir. No somos títeres, somos hijos. No somos víctimas, somos responsables. Muchos preguntan: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Pero la pregunta correcta es: ¿qué decidió tu alma antes de entrar en este cuerpo? Tal vez tu alma sabía que atravesarías momentos oscuros, que habría lágrimas, traiciones, enfermedades, pero también sabía que todo eso sería el campo donde el plan glorioso de Dios se revelaría, que al final la vida vencería sobre la muerte, la luz sobre la oscuridad. Escoge la vida no es solo un mandato moral, es un recuerdo espiritual. Porque antes de estar aquí, tu alma ya escuchó esa voz, y hoy esa misma voz te lo repite. Cada día que te levantas, Dios te vuelve a ofrecer dos caminos, uno de dolor sin propósito y otro de lucha con propósito eterno. Escoger vida no es huir del sufrimiento, es convertirlo en testimonio. Y eso es lo que este video está haciendo contigo, despertando tu alma para que vuelva a escoger la vida, como lo hizo cuando aceptó venir a este mundo. Porque la victoria espiritual no empieza en el cielo, empieza cuando tú recuerdas quién eres y por qué viniste. El próximo tópico te mostrará cómo incluso Jesús, el Hijo de Dios, vivió una experiencia similar antes de venir a la tierra. Y lo que eso dice sobre ti cambiará tu perspectiva para siempre. El Verbo que se hizo carne. Jesús antes del nacimiento. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Aquí nos enfrentamos a uno de los misterios más poderosos del Evangelio. Jesús no comenzó a existir cuando nació de María. Él ya era, Él ya estaba, Él ya existía con Dios y era Dios. Juan nos revela que el Verbo es decir, la palabra viva, el Logos eterno, existía desde el principio. No es simplemente que Jesús fue enviado. Él vino voluntariamente, Él descendió conscientemente, Él aceptó dejar la gloria para habitar la carne. Y si eso fue cierto para el Hijo, ¿por qué no podría ser cierto en otra dimensión espiritual para nosotros, los hijos adoptivos de ese mismo Padre Celestial? Jesús no llegó por accidente. Él sabía lo que le esperaba: traición, humillación, cruz, y aún así aceptó tomar forma humana por amor. Su alma divina no fue forzada al cuerpo, fue su decisión por obediencia. Y si tú, al igual que Él, también aceptaste encarnar por una razón sagrada, no con el mismo propósito redentor, claro, pero sí con una misión única e irrepetible, una contribución al reino de Dios que nadie más puede cumplir. Tu alma fue testigo del Verbo, fue creada por esa misma palabra que dio forma a los mundos, y en algún momento dijiste: sí, Señor. Jesús dejó la eternidad para caminar entre hombres, y tú, que fuiste soplado desde el cielo, también fuiste comisionado. No naciste simplemente, fuiste enviado. No estás en la tierra por un error, estás aquí por un propósito. Aunque lo hayas olvidado, tu alma lo sabe. Y este pasaje nos lo grita: así como Jesús, que era Verbo, se hizo carne, nosotros también somos espíritu que tomó forma humana para un tiempo determinado. Hay algo dentro de ti que viene del cielo, algo que no puede ser destruido, que no puede ser manchado, que no puede ser confundido por las mentiras del mundo. Ese algo es el soplo de eternidad que llevas dentro. Y cuando comienzas a vivir desde esa conciencia, todo cambia.
tus decisiones, tus relaciones, tus batallas, tu fe. Si Jesús fue capaz de venir al mundo sabiendo que lo crucificarían y aún así aceptó, ¿no crees que tu alma también pudo haber aceptado el sufrimiento por una razón más alta que aún no comprendes? Cada herida tiene una cruz invisible y cada cruz una gloria que espera ser revelada. Jesús, el Verbo eterno, descendió a la carne para que tú puedas volver a la eternidad, y si Él fue enviado, tú también eres parte del mismo plan redentor, no con la misma misión, pero sí con la misma raíz, el amor del Padre. Y si este mensaje está tocando tu corazón, es porque el mismo Verbo está despertando algo dormido en ti. Lo que viene a continuación es una prueba de que tu alma no olvidó del todo su origen. El libro de la vida, el alma escrita antes del tiempo, y adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Aquí hay un misterio tan profundo como inquietante. El Apocalipsis nos habla de un libro, un registro celestial, que ya tiene nombres escritos desde antes de la fundación del mundo. Y ese libro no es un libro cualquiera, es el libro de la vida del Cordero. ¿Y qué significa que tu nombre esté escrito allí desde antes del principio? Significa que tu alma fue conocida, nombrada, sellada, antes de que el mundo existiera, no después, no durante tu vida, antes. El alma, entonces, ya tenía un destino, una identidad eterna, que no dependía del tiempo ni de la historia. Fuiste visto, amado y registrado en el cielo antes de ser concebido en la tierra. Y si tu nombre ya estaba allí, ¿cuántas veces Dios miró ese libro y pensó en ti? ¿Cuántas veces tu alma fue mencionada en las conversaciones celestiales entre el Padre, el Hijo y el Espíritu? Esta verdad es tan poderosa que puede sacudir la forma en que ves tu vida. Porque si tu alma ya estaba escrita en un libro divino, significa que nada de lo que vives es insignificante y que todo tiene un sentido que trasciende tu comprensión humana. Este pasaje también nos enseña que hay almas no inscritas, lo cual indica que hay una dimensión espiritual de elección y aceptación incluso antes de la manifestación corporal. Esto no se trata de favoritismo divino, sino de respuestas espirituales que nuestras almas han dado desde la eternidad. Quizás tú no lo recuerdes, pero tu alma ya dijo sí al propósito, y ese sí quedó grabado en el cielo, sellado con la sangre del Cordero inmolado desde el principio del mundo. Eso significa que Jesús ya había entregado su vida por ti antes de que tú siquiera pisaras esta tierra. Y eso lo cambia todo. Tu alma fue creada con el conocimiento de esa entrega. El sacrificio del Cordero no fue una respuesta de emergencia. Fue parte del diseño original, parte del pacto que tu alma aceptó. Entonces, cuando te sientas sin rumbo, sin valor, sin identidad, recuerda esto. Tu nombre fue escrito en un libro eterno, en tinta de sangre divina, antes de que la tierra tuviera forma. Y si eso es verdad, y lo es, entonces tu vida no está comenzando ahora, está desplegándose, estás cumpliendo página por página lo que el cielo ya sabía. Pero atención, aunque el nombre esté escrito, el alma necesita vivir acorde a ese llamado. El alma necesita recordar, despertar y caminar conforme al propósito por el cual fue enviada. Este mensaje no es para cualquiera, es para los que sienten dentro de sí un fuego, una inquietud, un susurro divino que dice: tú no eres de aquí, tu historia empezó allá y tienes algo que cumplir antes de volver. Y eso que debes cumplir se conecta con el siguiente tópico, que revelará cómo tu alma ya fue moldeada con una misión antes de nacer. El llamado de Isaías desde el vientre: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria.
Isaías 49:1. Isaías, uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento, nos comparte aquí una revelación que trasciende el tiempo y el cuerpo. Su llamado no empezó cuando habló, sino cuando aún no había nacido. Este pasaje nos muestra que Dios no improvisa llamados. Él los anticipa, los graba en su memoria divina desde el principio. Isaías no fue sorprendido por el llamado de Dios. Al contrario, fue formado con un propósito específico desde antes de salir del vientre de su madre. Su alma ya había sido marcada por una identidad profética, por una misión celestial que debía ser encarnada en tiempo y espacio. Y aquí está la clave: tu alma también fue llamada. La voz que llamó a Isaías en el vientre es la misma que llamó a Jeremías antes de nacer, la misma que escribió tu nombre en el libro de la vida, la misma que te tejió en lo secreto con propósito eterno. Nada en ti es casualidad, ni tus talentos, ni tus luchas, ni siquiera tus debilidades. Todo en tu diseño responde a un plan eterno. Este versículo también dice: tuvo mi nombre en memoria. ¡Qué declaración tan poderosa! El Dios eterno, omnisciente, tenía ya el nombre de Isaías grabado en su memoria divina antes del nacimiento. Y lo mismo aplica a ti. Dios no te descubrió cuando naciste, te recordó, ya te conocía, ya te había visto, ya te había apartado, ya había pronunciado tu nombre en el cielo. El nombre en la Biblia no es solo una etiqueta, es identidad, propósito, esencia. Si Dios te nombró, te formó, te envió, entonces tu vida no puede ser común, porque eres un alma con herencia profética, con llamado eterno. Ahora bien, ¿por qué entonces hay tanto sufrimiento, tanta confusión, tanta gente perdida? Porque muchos no escuchan la voz del llamado, no saben que hay un eco en su interior que necesita ser despertado. Pero tú, al estar aquí, escuchando esta palabra, estás siendo parte de ese despertar. Estás siendo confrontado por la misma voz que llamó a Isaías. Estás sintiendo en tu espíritu que hay algo más, que hay una razón más profunda por la cual naciste. Tu vida no empieza en tu nacimiento ni termina con tu muerte. Empieza con un llamado desde la eternidad y termina cuando regreses habiendo cumplido tu propósito. Si has sentido que no encajas, que tus batallas son muy intensas, que tu alma es inquieta, es porque fuiste llamado desde el vientre y el cielo aún está esperando que respondas. Y si has llegado hasta aquí, es porque tu alma lo está empezando a recordar. El próximo tópico te revelará cómo ese llamado también está ligado al dolor y cómo tus sufrimientos son parte de un diseño mayor. El sufrimiento de José, un alma enviada con propósito. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. La historia de José no es solo una narrativa de traición y victoria, es una radiografía del alma que fue enviada con una misión y que atravesó el fuego para cumplirla. Desde joven, José tenía sueños, no sueños comunes, sino revelaciones divinas. Su alma ya parecía saber que había un propósito mayor en su existencia, pero para llegar a ese destino tuvo que ser arrojado a un pozo, vendido como esclavo, traicionado, olvidado y encarcelado. ¿Y si tu alma también fue enviada sabiendo que pasaría por sufrimientos, pero con la certeza de que esos sufrimientos formarían parte del cumplimiento de su propósito? José no fue víctima del odio de sus hermanos, ni de las mentiras de la esposa de Potifar. Fue parte de un plan celestial orquestado desde antes de su nacimiento, porque su alma había sido elegida para preservar la vida de muchos, para demostrar cómo Dios transforma el mal en bien. Cuando José dice, Dios lo encaminó a bien, está reconociendo que todo su dolor fue un diseño redentor. Su alma aceptó ser el canal de provisión y salvación para su pueblo, pero para eso tuvo que morir a su comodidad, a su orgullo, a su inocencia.
¿Te das cuenta? El alma de José aceptó el proceso antes de nacer, y por eso, incluso en medio del dolor, nunca renegó de Dios, porque algo dentro de él, algo eterno, le decía que todo tenía un sentido. Y ahora pregunto, ¿cuántas veces has preguntado por qué sufriste lo que sufriste? ¿Por qué te traicionaron, te rechazaron, te abandonaron? Tal vez, como José, tu alma aceptó esa cruz invisible para que otros pudieran conocer a Dios a través de tu historia. Tal vez tú también fuiste enviado como un instrumento de provisión, de revelación, de esperanza para otros. Dios no improvisa, Él prepara. Y si tú estás escuchando este mensaje, es porque hay en tu vida algo que aún no has comprendido, una parte de tu sufrimiento que necesita ser redimida, una herida que aún no has conectado con tu llamado. José entendió todo al final. Cuando miró atrás, pudo decir, ahora entiendo, no fue castigo, fue propósito. Y tú también llegarás a ese día, cuando puedas mirar hacia atrás y decir, ahora veo que todo tenía sentido, que fui enviado con propósito, que nada fue en vano. Pero para eso necesitas recordar que tu alma fue elegida, que tu misión es mayor que tu dolor y que tu historia no ha terminado. En el próximo bloque, el último antes del cierre, revelaremos una enseñanza que podría desbloquear una bendición en tu vida, una clave espiritual que quizás has pasado por alto, la visión celestial de Pablo, el alma entre el cielo y la tierra. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. 2 Corintios 12:2. Este es uno de los pasajes más misteriosos y profundos del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, hablando en tercera persona sobre sí mismo, relata una experiencia espiritual que trasciende los límites del cuerpo humano. Una experiencia en la que fue llevado al tercer cielo, a la presencia misma de Dios. Lo más impactante es su confesión, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Pablo está reconociendo que su alma puede existir separada del cuerpo, que hay una conciencia espiritual que no depende de lo físico. ¿Y si esa misma alma que fue arrebatada al cielo es la que habitaba en él desde antes? ¿Y si lo que Pablo experimentó fue un regreso temporal al lugar de donde fue enviado? Este pasaje confirma que el alma tiene memoria celestial, que hay una parte de nosotros que reconoce la presencia de Dios, aunque no lo recordemos conscientemente. Es por eso que, a veces, sentimos que estamos en casa cuando oramos, que algo dentro de nosotros se alinea cuando adoramos, que nuestras lágrimas fluyen sin razón lógica cuando el Espíritu Santo nos toca. Es el alma respondiendo a su origen, es el alma que ya estuvo allí, reconociendo la atmósfera de la cual proviene. Pablo no solo tuvo una visión, tuvo un recordatorio, y tú también puedes tenerlo, no necesariamente a través de una experiencia mística, sino a través de la palabra, de la oración, del despertar espiritual que estás viviendo ahora mismo. ¿Y qué más dijo Pablo? Que vio y oyó cosas que no le es dado al hombre expresar. ¿Por qué? Porque hay secretos celestiales que el alma conoce, pero el cuerpo no puede traducir completamente. Sin embargo, aunque no lo pueda expresar, lo puede vivir. Y eso es lo que ocurre cuando una persona acepta el llamado, despierta su alma y comienza a caminar con el Espíritu, comienza a vivir en la tierra con conciencia del cielo. Pablo entendió que su misión terrenal tenía origen en lo eterno. Por eso, aunque sufrió, fue apedreado, encarcelado, traicionado, nunca se detuvo, porque su alma ya había visto lo que le esperaba. Y una vez que el alma recuerda el cielo, ningún dolor de la tierra puede detenerla. Tal vez tú estás en ese punto, entre dos mundos, viviendo en la tierra, pero sintiendo que tu espíritu clama por algo más. Estás despertando, estás recordando, estás regresando a tu origen espiritual. Y si llegaste hasta aquí, es porque el Espíritu te está guiando. Ahora pasamos al bloque final, el cierre y llamada a la acción. Cierre y llamada a la acción. Has llegado hasta el final,
y eso te hace diferente. Muy pocos lo logran. ¿Sabes por qué? Porque no todos están listos para estas verdades. No todos pueden soportar el peso de recordar que su alma fue elegida antes del tiempo. Pero tú, sí. Tu presencia aquí no es coincidencia, es parte del plan. Dios quería que este mensaje te encontrara, y si tu alma se estremeció, si tus ojos se llenaron de lágrimas, si algo dentro de ti fue tocado, es porque el cielo te está llamando de vuelta. Hoy descubriste que tu alma no nació contigo, sino que te habita desde antes del mundo, que fuiste visto, nombrado, amado y enviado, que tu dolor tiene propósito, que tu historia está escrita con tinta divina, que aún estás a tiempo de cumplir el llamado que aceptaste antes de nacer. Te invito a comentar esta frase sagrada como sello de esta revelación en tu vida. Mi alma recuerda el cielo. Al escribirla, estarás sellando este despertar espiritual. Estarás confirmando que estás listo para caminar en tu propósito eterno. Quiero conocer el nombre de los que llegaron hasta aquí. Quiero saber quiénes son los elegidos que el cielo está despertando. No te guardes este mensaje, compártelo, porque quizás otro alma está al borde de olvidar quién es, y tú puedes ser el puente para que despierte. Imagina un fuego que se apaga por falta de aire, y tú tienes el aliento de vida que puede avivarlo. Ese fuego es otro corazón, y tú tienes el soplo. Y si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Este canal no es un canal más, es un altar digital, una iglesia virtual para almas sedientas. Si ya lo hiciste, siéntete orgulloso. Estás siendo parte de un ejército silencioso que difunde la luz en medio de las tinieblas. No te desconectes todavía. Quédate unos minutos. Deja que esta música te envuelva. Cierra los ojos, respira y dile al Señor, gracias por regalarme un nuevo día. Que tu luz ilumine mi camino y que cada paso que dé sea para honrarte. Gracias por este precioso regalo que has preparado para mí. No apagues este video antes de que termine, porque la conexión aún no se ha cerrado. Estás en línea directa con el cielo. Deja que el Espíritu te susurre lo que tu alma tanto necesita escuchar. Y recuerda, tú no eres cuerpo con alma, eres un alma eterna que hoy recordó por qué fue enviada. Amén.